Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, bienvenidos. Hola, Sonia. Bienvenidos a todos los que nos estéis escuchando y nos estéis viendo ahora. Voy a entrevistar a Sonia Garangou, historiadora y activista. Hola, Sonia. hola. Nada, antes de empezar con las preguntas que te voy a hacer, quería pedirte si nos podías hacer nada, 4 líneas de qué es el Ciudad de Barcelona para aquellas personas que se acaben de incorporar. Bien, pues el Ciudad de Barcelona era un barco que era propiedad de la Compañía Transmediterránea y durante la época de la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República era un crucero que hacía la ruta Barcelona-Mallorca, ida y vuelta. Empezó la Guerra Civil, igual que muchas otras cosas, el barco fue incautado por las autoridades republicanas y se usó durante la guerra para transportar tropas y también se usó para transportar brigadistas internacionales. Entonces sabemos que hacía una ruta desde Marsella, saliendo del puerto de Marsella, hasta Barcelona o en algunas ocasiones también hasta Valencia para descargar estos brigadistas internacionales que iban camino de Albacete. En uno de estos viajes, transportando brigadistas, concretamente la noche del 29 de mayo de 1937, el barco sale de Marsella, empieza su viaje de noche y el día 30 de mayo, que ya está en aguas jurisdiccionales españolas, le dan el aviso de que lo está persiguiendo, parece que lo está siguiendo un submarino. El problema fue que cuando llegaron delante de Lloret, el submarino aún les seguía, disparó el primer torpedo que no consiguió su objetivo, el barco ni se enteró, siguió su camino, pero cuando llegó delante de Malgrat, el segundo torpedo sí que dio de lleno en las bodegas del barco y eso hizo que el barco se hundiera, según los testimonios que lo vieron desde la playa y también los que iban en el barco, pues de manera muy rápida, ¿no? Y provocando la muerte de bastantes de las personas que iban en el barco. Vale. Que, bueno, según lo que he podido leer y tal, murieron cantando la Internacional, ¿verdad? Bueno, corrígeme si me equivoco, pero algunos de ellos. Sí, sí, hay algunos testimonios y aparte que el primer testimonio que leímos, ¿no? De que había visto este episodio, pudimos pensar que a lo mejor, ¿no? Lo había magnificado por el paso del tiempo, etcétera, pero la verdad es que coinciden varios testimonios explicando lo mismo desde diferentes puntos, ¿no? Entonces podemos confirmar de que sí, porque en el momento del hundimiento hubo un problema grave, ¿no? El hundimiento fue al mediodía, entonces coincidió que muchos de los brigadistas habían terminado de comer y algunos estaban durmiendo la siesta y estaban durmiendo la siesta en sus cabinas. Hubo otros brigadistas que también estaban en la cabina, pero les dio tiempo de subir a cubierta. Pero muchos de los que consiguieron subir, no todos sabían nadar, muchas personas se encontraron sobrepasadas, ¿no? Por el choque de la situación, que a lo mejor sí que sabían nadar, pero en ese momento no supieron reaccionar, ¿no? No supieron tirarse al mar e intentar salvar la vida. Entonces, los que estaban alrededor del barco mientras se hundía y veían a sus compañeros que o estaban atrapados en las cubiertas, algunos que estaban arriba, ¿no? Intentando saltar, pero no se atrevían, o los que no sabían nadar, como para darles ánimos en ese momento fue cuando empezaron a cantar la Internacional, ¿no? Y es como esa imagen que nos ha quedado del barco y que también Rob en su monumento conmemorativo ha querido plasmar, ¿no? De esas personas a lo mejor en los últimos momentos de su vida que cantan, ¿no? La canción que al final simbolizaba su lucha, ¿no? Y por el motivo por el que habían venido. Vale, pues bueno, gracias por la explicación. Además, bueno, ahora veremos que lo bueno de poder entrevistarte es que tú has tenido acceso a personas, ¿no? Del pueblo de Malgrat que pudieron ver esa imagen, o sea que nos va a venir muy bien toda esta información para entender más esta historia. Así como primera pregunta, quería preguntarte en qué momento o de qué manera se comienza a recuperar la historia de Ciudad de Barcelona. Bien, a ver, lo que sería el recuerdo de Ciudad de Barcelona, o sea, el recuerdo del hundimiento de un barco delante de la costa de Malgrat, podemos decir que no, no se olvidó, ¿no? O sea, la gente que lo vivió, evidentemente, recordaba ese hecho, lo que no había habido, a lo mejor, ningún estudio. Pues yo, hace muchos años,
2005 publiqué un libro sobre la guerra civil en el pueblo, y en ese libro, aparte de estudiar pues, la revolución anarquista que hubo en los primeros meses de la guerra y diferentes hechos históricos que pasaron durante la guerra en el pueblo, pues uno de los hechos que estudié fue el del hundimiento del barco. Entonces, ese libro básicamente se basaba en testimonios orales, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de que incluso pescadores que fueron los que rescataron a brigadistas, y digamos que teníamos la versión desde la playa, o sea, desde el punto de vista de las personas que vieron el hundimiento y que hicieron de rescatadores. Y entonces, al cabo de unos años, en 2012, unos meses antes de 2012, Alan Warren, que es un inglés muy experto en el tema de brigadas internacionales, se puso en contacto con el archivo de Malgrat y se puso en contacto conmigo y nos dijo que en 2012 era el 75 aniversario del hundimiento de Ciudad de Barcelona, que él había estado buscando información sobre los brigadistas que iban en el Ciudad de Barcelona, que tenía pues más o menos la lista de nombres, algunas fotografías, alguna información sobre ellos, y que estaría bien organizar como unos actos de homenaje, porque había muchos familiares que querían venir a Malgrat, ¿no?, a conmemorar este 75 aniversario. Y ese fue como el punto de unión entre lo que había sido la investigación desde la playa de la investigación del barco. Y Alan nos hizo como este primer contacto. Claro, las dos partes. Exacto, sí, ha sido como unir, ¿no?, las dos partes de una misma historia, pero que habían quedado separadas. Qué bien. Vale, y en este proceso de investigación nos preguntábamos si había habido facilidades por parte de, digamos, de las instituciones, de las autoridades. Bien, ha habido, o sea, las autoridades o las instituciones, digamos, el ayuntamiento, ha puesto facilidades cuando se han organizado, por ejemplo, los actos del 75 o del 80 aniversario, que también se hicieron una serie de conferencias, no solo en Malgrat, sino que también se colaboró con el archivo de Mataró, entonces se hicieron como en los dos sitios, se hizo una exposición, o sea, se hicieron bastantes cosas. Pero lo que es la investigación en sí, ha sido, podríamos decir, que un proyecto, ¿no?, colaborativo, o sea, que es una investigación que se nutre un poco de la colaboración de historiadores profesionales, pero también de personas que simplemente tienen sensibilidad con este tema, les interesan las brigadas internacionales o tuvieron algún familiar que luchó en ellas y entonces han dedicado esfuerzos y tiempo a buscar información y también a compartirla, ¿no?, porque eso también es interesante. Es que es verdad que la investigación también se vuelve un acto de solidaridad porque en sí mismo, ¿no? Porque además seguro que os ha pasado, pero empiezas a tirar del hilo, empiezas, un familiar te consigue, pues yo conozco a otro, de repente estás investigando una familia y necesitabas información de otra y estos conocen a alguien y el otro te pasa un email y hasta desconocidos, ¿no? Que contactas con alguien, a lo mejor como nos había pasado a nosotros por Facebook, y alguien de repente, amablemente, te escanea unas fotos que necesitabas, ¿no? Pues vale, o sea que sí habéis tenido, vale, esta ayuda, digamos, también sobre todo por parte de las familiares y de la ciudadanía, dijéramos. Y ahora sí, hablando un poco de las fuentes, lo que decíamos al principio, ¿no? Esa primera contacto que tú tenías con los que estaban en la playa, ¿no? Hablando de estas fuentes, las fuentes escritas concretamente, o sea, ¿con qué fuentes escritas y fuentes orales has podido contar en este proceso? Sí, o sea, fuentes orales teníamos, ¿no?, lo que hemos comentado, las personas que lo vieron y que aún estaban vivas cuando yo empecé a investigar, que también esto es otro hándicap, ¿no?, que todas las investigaciones de la guerra civil, ¿no?, en algunos casos en este país, por desgracia, han empezado muy tarde, ¿no? Y muchas veces eso nos ha impedido hablar con protagonistas que llamamos testimonios de primera línea. Por ejemplo, no pudimos entrevistar al alcalde que había en ese momento, que nos explicara, ¿no?, cómo se gestionó
todo el operativo, ¿no? Porque esa persona, cuando yo empecé a investigar, llevaba ya muchos años que había muerto, ¿no? Era más que nada por un tema cronológico. Pero aún así pudimos, ¿no?, recabar bastantes testimonios de gente que a lo mejor no tenía toda esa información de los dispositivos, etcétera, pero tenía esa validez, ¿no?, de haberlo visto en primera persona. Y después nos ha pasado lo mismo con los brigadistas. El de los últimos brigadistas del que viajaban en la ciudad de Barcelona, pues la mayoría murieron entre el año 2000, 2005, me parece que el último murió en 2008. Y aparte vivían muy lejos y hasta que no los hemos encontrado, los hemos localizado, etcétera, pues también no fue posible poder entrevistarlos. ¿Qué nos queda, no? Como documentación, nos queda el testimonio de los hijos y de los nietos, pero no siempre estos hijos y estos nietos tienen la información. Ha habido veces que nos ha pasado el contrario, que estos nietos o estos hijos han venido a nosotros para que nosotros les expliquemos qué sabíamos, porque simplemente, por ejemplo, hubo una chica que era nieta de Ben Cassinap, que era uno de estos brigadistas estadounidenses que vino a luchar en la guerra civil, y ella trabaja de corresponsal para el New York Times. Y es una chica que está muy acostumbrada a cubrir conflictos bélicos, sobre todo en Oriente Medio, también está en África y tal. Entonces se vino durante un mes y medio aquí a intentar descubrir la historia de su abuelo, porque su abuelo nunca había explicado en su casa lo que había luchado en la guerra civil, y entonces cuando murió encontraron que había sido brigadista, pero sabían muy poco de eso, y entonces ella quería como redescubrir esta historia de su abuelo. Entonces, claro, en este caso ella solo sabía que su abuelo iba en el ciudad de Barcelona, que este barco se hundió en la costa de Malgrat, no sabía nada más, ¿no? Entonces vino y estuvimos enseñándole los escenarios. Estuvo también en el SITBRIN, ¿no?, en la Universidad de Barcelona, que lo lleva Lourdes Pradas, que ha hecho una base de datos que es magnífica, donde están todos los brigadistas. Después se fue a los escenarios de Aragón, ¿no? Se estuvo en Belchite, intentó recorrer todos los sitios en los que había estado su abuelo. Y hay otras veces que es al contrario, ¿no? Que estos familiares, por ejemplo, hace 2 meses hemos encontrado un brigadista de Nueva Zelanda, que aparte era boxeador en su época y era un poco conocido, lo llamaban el tigre de Taranaki, y nos hemos puesto a través de un periodista de Nueva Zelanda, de un periódico local que nos publicó un artículo, y con nuestro contacto, y esa familia nos contactó y nos ha enviado pues cartas de él, información, etcétera. O sea, que las familias, ¿no?, cuando tienen información siempre han sido muy amables y siempre nos han facilitado fotografías, diarios, ¿no? Por ejemplo, las sobrinas de Sidney Soste, que estuvimos con ellas también hará un par de años que estuvieron en Barcelona, y nos trajeron, ¿no?, el diario que él escribió durante la guerra. O sea que ahí tenemos mucha información. ¿Qué problema hay? Que todo lo que es el resto de documentación, la documentación de la guerra civil, de cualquier cosa que estudies de la guerra civil, está normalmente muy dispersa, ¿no? Es muy complicado cómo recomponer el puzzle, ¿no? Porque hay que ir a buscar a un montón de archivos. En el archivo de Malgrat teníamos parte de los documentos, pero muy poquita cosa. Y el resto de documentos, sobre todo yo donde he encontrado más información, es en Moscú. Hay un archivo donde hay un fondo que se guarda sobre brigadas internacionales, y ahí hay miles de documentos de los brigadistas, con sus fotos, sus informes, cuál es el recorrido que hicieron durante la guerra. También había información sobre el barco, no mucha, pero pudimos encontrar algunas listas con los heridos, con los muertos, con los que habían sobrevivido. Algunas las hemos tenido que contrastar porque había nombres que ponía que estaban muertos y después resulta que no, que lo hemos encontrado que habían vivido, ¿no? Pero ahí sobre todo es donde hemos encontrado más documentación, y estos archivos de Moscú ahora tenemos la suerte de que están digitalizados y se pueden consultar por internet. Y bueno, es básicamente donde más información hemos encontrado. Y es todavía, o sea, bueno, me acabas un poco de contestar a lo que te iba a preguntar, si era si todavía estáis encontrando documentación, es decir, si todavía es una investigación abierta, que veo que sí, ¿no? Porque... Sí, y de hecho, claro, podría estar abierto. Esto nos pasa mucho cuando hacemos investigaciones históricas, ¿no? Que nunca encontramos el momento de cerrar,
porque puedes estar buscando hasta el infinito y más allá, ¿no? Y ahora sí que hemos encontrado básicamente casi 150 y pico nombres de los que sobrevivieron y hemos podido crear un perfil de esas personas, quién eran, de qué país, de qué profesión, qué militancia política y un poco qué fue de ellos durante la guerra y después de la guerra, y también de las personas que murieron. Somos conscientes de que nos faltan nombres, porque por las cifras que se decían en la época, seguramente nos faltan nombres, ¿no? Por eso seguimos un poco buscando y hay veces que, por ejemplo, la semana pasada encontré 9 brigadistas nuevos. No los teníamos documentados y a partir de un documento que llevó a otro documento, pues 9 nombres más. Entonces, es eso, ¿no? Que está abierto y que lo que decíamos antes de la colaboración, que a lo mejor a partir de este evento que estamos haciendo ahora, alguien dice, pues es que yo tengo no sé qué, y te envía, Probablemente, claro, y claro. entonces sigues como recomponiendo. Hablando de, bueno, los brigadistas en general, pero centrándonos ahora bueno, centrándonos en los de Ciudad de Barcelona, ¿qué perfiles había de brigadistas que habían en el barco? ¿Qué perfiles había y también qué fue de ellos? O sea, una vez cuando tuvieron que marchar, ¿no? El perfil que, o sea, de la mayor parte de biografías que hemos podido seguir como con más profundidad, porque algunos de ellos tenemos datos como muy concretos, ¿no? A lo mejor la nacionalidad o que trabajaban de esto, de lo otro. Pero de algunos de ellos sí que, porque a lo mejor escribieron un libro de memorias o tenemos algunas cartas, hemos podido como profundizar más en quién eran. Y hay una cosa que coincide, la mayoría es que eran obreros. Muchos de ellos habían sufrido situaciones de paro bastante generalizadas, sobre todo a raíz de la crisis económica desatada por el crack de 1929. Entonces eran personas que habían sufrido mucho esas situaciones de quedarse sin trabajo. También muchos emigrantes, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de brigadistas que hemos encontrado son personas de Estados Unidos, de Canadá o de Inglaterra, ¿no? Serían como las 3 nacionalidades que más presentes estaban en el barco. Pues cuando profundizas un poco más en los brigadistas de Estados Unidos o de Canadá, te das cuenta que muchos de ellos venían emigrando de otros países pocos años antes, porque habían llegado a Estados Unidos o a Canadá, por ejemplo, a buscar trabajo, ¿no? Y entonces ahí encontramos desde gente de Croacia, a Turquía, a Inglaterra, a muchos rusos emigrantes que habían emigrado a Estados Unidos o a Canadá, bueno, de Islandia, de un montón de nacionalidades. O sea que hay como esa mezcla entre obrero, emigrante, acostumbrado a sufrir situaciones de paro, y también muchos que estaban ya en la lucha obrera desde hacía mucho tiempo, o sea que habían participado en huelgas, en actividades clandestinas y que estaban como muy implicados en la lucha. Entonces ese sería como el perfil. Algunos que casados, muy pocos con hijos, la mayoría de ellos solteros. Y estos serían, ¿no?, los que vienen a luchar, los que dejan todo atrás, ¿no?, para venir a luchar aquí. Y hemos encontrado también muy pocos que tuvieran profesiones cualificadas, o sea, que tuvieran estudios superiores. Así que hay algún estudiante universitario, un profesor de educación física, por ejemplo, algún periodista, pero la mayoría, digamos que o son granjeros o son obreros de la construcción, muchos mineros, o sea, que eran personas que muchas veces habían estudiado solo la escuela elemental. Y lo que les pasó después del hundimiento, pues la mayoría se incorporaron a las brigadas, lucharon durante la guerra. Hubo una parte de los brigadistas que murieron en combate y murieron aquí durante la guerra, y los que consiguieron sobrevivir, el problema que tuvieron es que, claro, cuando acaba la guerra civil, que en el caso de los brigadistas, como decretan en septiembre de 1938 que ellos ya se tienen que retirar de los frentes, muchos de ellos ya se van, ¿no?, en ese momento, y los que tienen más suerte vuelven a sus países. No son muy bien recibidos. Por ejemplo,
en Estados Unidos o en Inglaterra son mirados con recelo, ¿no? Como sospechosos de ser comunistas, etcétera. Muchos de ellos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, eran muy perseguidos, pero digamos, estos son los que tienen suerte, pueden volver. Por ejemplo, los de Países Bajos les pasaba que si venían a luchar a la guerra civil les retiraban la nacionalidad. Entonces tenemos casos de brigadistas que volvieron y lo primero que les pasa cuando vuelven es que los cita la policía y de hecho a día de hoy tenemos mucha información de qué les pasó gracias a estas declaraciones que hicieron a la policía y hoy podemos consultar, ¿no? Que es donde explican un poco su historia. Y después hay un grupo importante que son, por ejemplo, a brigadistas alemanes o austríacos o italianos, que estos no pueden volver porque en sus países están en manos del fascismo y saben que si vuelven tendrán una muerte segura. Estos no se van con el contingente grande de brigadistas, sino que muchos de ellos se quedan alojados en diferentes sitios de Cataluña y cuando la gente empieza a irse hacia la frontera en enero de 1939, estos brigadistas vuelven a ser convocados, ¿no? Para cubrir esa retirada de civiles. Entonces muchos de ellos están hasta febrero, casi podemos decir que son los últimos que cruzan la frontera y acaban como la mayor parte de exiliados republicanos en campos del sur de Francia, llamados campos de refugiados. Le tendríamos que poner otro nombre, pero esa, teóricamente era la intención. Y el problema es que la guerra civil acaba el 1 de abril de 1939 y la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939. Los nazis invaden Francia y entonces muchos de estos brigadistas se encuentran atrapados otra vez bajo el dominio nazi, ¿no? Y hemos encontrado muchos de ellos que también son deportados a campos de concentración, a Mauthausen, a Auschwitz, etcétera. Algunos sobreviven y otros, por desgracia, no. También algunos que no son deportados y se consiguen integrar en la resistencia contra los nazis y muy poquitos que consiguen un billete para irse a países, ¿no? Como de Sudamérica o etcétera. Pero esto es una minoría, muy minoría. Ahora que has dicho lo de que muchos o bastantes de ellos estaban casados, me he acordado de una conferencia que fui sobre brigadistas internacionales a cargo de la historiadora Paola Locascio, que decía que dándole, y ella le daba importancia al hecho de que muchos estuvieran casados, o sea, mencionaba eso por el hecho de que decía que significaba que estabas dejando atrás un proyecto de vida, o sea, decía, pensamos en lo importante que es el hecho de que estuvieran casados porque significa que estaban dejando atrás pues eso, un proyecto, unas ilusiones, una juventud y su propio proyecto para luchar por la causa antifascista. Y nada, quería saber tu opinión, si Sí, aparte concuerdas con también esto. encontramos un caso, en el caso de los brigadistas del Ciudad de Barcelona, hay un brigadista que se llama Samuel Romer, que él se había casado, es curioso, ¿no? Pero se casa en abril de 1937 con una enfermera que trabaja en el Hospital Metropolitano de Nueva York, se casan en abril y él se va en mayo, o sea que recién casado, ¿no? Tenía esa confianza de se acaba de casar y se va, ¿no? Pero, Sí, claro. sí. Y su mujer, al cabo de unos meses, decide también venir a hacer de enfermera voluntaria, ¿no? Y al final no sabemos si aquí se consiguieron encontrarse o verse. Se salvaron los dos y pudieron volver los dos, ¿no? A Estados Unidos. Sí, que también hay veces que no pasaba eso. Por ejemplo, no es un caso de Ciudad de Barcelona, pero es un caso famoso, ¿no? De la organizadora, es que ella vino como ayudante sanitaria, pero no era enfermera, sino que se dedicaba a organizar todo el tema de hospitales, que se llama Nan Green, que vino, ¿no? Después de su marido, que era George Green, ¿no? Y son unos brigadistas que son como más muy conocidos, y por ejemplo él murió, ¿no? Tuvo que volver ella sola. En este caso los dos sobrevivieron. Bueno, pues yo, así las preguntas ya las hemos acabado. Nada, quería agradecerte muchísimo toda la información porque nos ayuda a entender más todas las acciones del festival, el porqué de este festival, el origen, toda la parte de investigación, porque conoceremos pues, los artistas, todo el trabajo de Rob, otros trabajos que se están haciendo de divulgación, pero gracias a ti estamos también pudiendo tener acceso a las bases más metodológicas y, bueno, científicas, digamos, de todo esto.
de toda esta historia de Ciudad de Barcelona. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo.